everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hoy hablaremos acerca de la bioquímica de la saliva, del diente y del periodonto. Bioquímica de la saliva. ¿Qué es la saliva? La saliva es un líquido de la cavidad bucal producido por las glándulas salivales. Es transparente, de viscosidad variable y está compuesto principalmente por agua, sales minerales y algunas proteínas. Bueno, vamos a hablar ahora de la secreción. La secreción va a estar producido por dos tipos distintos de células, las glándulas mayores, en donde vamos a encontrar a las parótidas, submandibular, sublingual, y va a ocupar una producción del 90%, y las glándulas menores, en donde vamos a encontrar a las labiales, bucal, lingual y palatino, y va a ocupar una producción del 10%. Como les mencioné anteriormente, pueden ser cerosas, que va a ser un líquido acuoso, y mucosa, un líquido viscoso. Su composición va a estar dada por la mayoría en agua, como podemos ver, ocupando el 95.5% y por proteínas ocupando el 0.3% y 0.2% en sales inorgánicas y enzimas, inervados por el sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático. Produce de 0.5 a 1.5 litros al día. Va a tener un flujo de 0.3 a 0.4 mililitros sobre minutos, una osmolaridad de 50 a 70 miliosmoles sobre kilogramos, un pH de 6 a 7 y una producción máxima de 7 mililitros sobre minutos. Los factores de estimulación van a ser la masticación, el ácido y el cítrico, mientras que los factores que van a afectar la producción de estas van a ser la hidratación, la posición del cuerpo y el ritmo cardíaco. Compuesto también por fosfato, magnesio, urea, maltasas, enzimas, minerales, gases como el dióxido de carbono, el oxígeno y el nitrógeno, y proteínas como la alfa-amilasa, la mucogluproteínas, que es la mucina, prolinas, aglutininas, histalinas, lisosimas y glicoproteínas. Ahora hablaremos de la mucina salival, que es un polímero de la glucoproteína. Estas van a evitar la deshidratación del revestimiento interno y también va a estar sintetizado por las células epiteliales. Va a tener dos tipos de componentes, la mucina de alto peso molecular y la mucina de bajo peso molecular. La mucina de alto peso molecular va a estar producida por las células calciformes, en donde entra la glándula submandibular y la sublingual, mientras que la mucina de bajo peso molecular va a estar producida por acinos, glándula submandibular y sublingual. Entre las funciones tenemos a la lubricación y humectación. Esta va a ser en la superficie de la mucosa oral, evitando que los dientes se desgasten. Tenemos a la homeostasis y protección microbiana. Evita el paso de las bacterias y virus y va a producir 108 microorganismos sobre mililitro salival. Va a entrar dentro de estas las histotaninas, que va a evitar el crecimiento de hongos y bacterias, la cisteína, que va a inhibir las proteasas y lisosimas, y también se va a neutralizar las toxinas liberadas por bacterias o virus. Formación y eliminación del bolo. Bueno, lo explicamos. Estas van a humedecer la superficie de los alimentos, permite la formación del bolo y ayuda a tragar y aclarar. Tenemos al sabor y olor. El sabor y olor van a participar dentro de las papilas gustativas. Tenemos por último a la amortiguación. Esta protege contra la caries dental. Dentro de esta está la urea, que se metaboliza en la placa y libera el amoníaco y ayuda a mantener el pH de 6 a 7. Proceso de formación de la placa. La placa dental se compone principalmente de bacterias, alimentos y saliva.
Bueno, veamos cómo se forma esta placa en el diente. Sobre la superficie del esmalte se forma una delgada capa de saliva. Las bacterias de la cavidad oral se adhieren a esta película de saliva por medio de enlaces débiles. Si esta primera capa de bacteria no es eliminada en el cepillado y la seda dental, otros microorganismos se unirán y formarán enlaces más fuertes. Tenemos al sarro dental. El sarro dental es el depósito de sales, calcio y fósforo que se adhiere a la superficie dental debido a la falta de higiene adecuada. El sarro dental tiene un aspecto sobre la dentadura que deteriora la estética bucal, por lo que todos sabemos que no se ve nada bonito. Por lo general se acumula la mayor cantidad de sarro en los dientes que están cerca de la salida de los conductos de las glándulas salivales. El tamaño y consistencia de estos depósitos van a depender de su tiempo de permanencia. Por lo tanto, cuando el sarro es blando, su color es amarillento, mientras que las funciones duras adquieren un color pardo o negruzco. Ok, ahora hablaremos de algunas posibles anomalías en las alteraciones de la saliva. Tenemos a una que es la cialorrea, la cual aumenta el flujo salival. Pero en este caso puede acontecer de forma fisiológica en determinadas situaciones de la vida, como en el caso de los niños en las primeras etapas cuando se les va a erupcionar los dientes, o la gerostomía, donde actúa la falta de saliva, como la hipocilia, pero con esta alteración nos referimos a una sensación de sequedad oral presentada por el paciente. Les voy a presentar sobre la bioquímica del diente. El diente está compuesto por el esmalte, la dentina y la pulpa dentaria. Empezaremos con el esmalte. El esmalte es el tejido más duro del cuerpo humano y el más mineralizado. Este va a cubrir la dentina, dándole protección al tejido subyacente, al tejido que está por debajo. Es la capa más superficial del diente. Este es insensible al dolor porque más que nada carece de terminaciones nerviosas. No tiene color, es translúcido, tiene un espesor máximo de 3 milímetros. Es una estructura gracias a su alto contenido mineral, es de escasa permeabilidad y presenta una alta radiopacidad. Esto quiere decir que es una estructura resistente que no permite el paso de los rayos X. Su composición es de un 95% de material inorgánico, principalmente compuesto por cristales de hidroxiapatita, 4% de agua y 1% de material orgánico. La hidroxiapatita está formado por fosfato de calcio cristalino. El material o los materiales inorgánicos que componen son el calcio y tiene un porcentaje en peso de 36.6% al casi 40%. El fósforo del 16.1 al 18%, carbonato 1.95 al 3.66%, magnesio 0.25 al 0.56% y cloro 0.19 al 0.30%. Los materiales orgánicos son los amelogeninas. Estas son las más abundantes y disminuyen progresivamente cuando el esmalte madura. Las enamelinas son proteínas de cubierta. Ameloblastinas representan el 5% de contenido orgánico. La tuftelina representa del 1 al 2% del componente orgánico. Y la parvalbúmina, esta es una proteína que transporta calcio intracelular y extracelularmente. Ahora vamos con la dentina. La dentina se encuentra por debajo del esmalte. Este constituye el volumen principal del diente, al igual que la forma del diente. Este va a determinar el color del diente pasando a través del esmalte, ya que el esmalte tiene una propiedad translúcida. Está recubierto por el esmalte en la corona y por cemento en la raíz. Cuando la dentina está expuesta, ya sea que hay una cavidad o por la pérdida de esmalte, este se vuelve sensible, como por ejemplo al frío, al tacto, y se siente un dolor agudo de corta duración. Su composición es de un 18% de materia orgánica, principalmente por fibras colágenas, un 12% de agua y un 70% de materia inorgánica. Su material inorgánico son los cristales de hidroxiapatita. Están compuestos por agua que gracias a su presencia de la humedad le brinda propiedades de adhesión a la estructura. Material orgánico son los colágenos de tipo 1
del tipo 3, el 4, el 5 y el 6. Muy bien, y ahora vamos con la pulpa dentaria. Es un tejido conectivo y es el único tejido blando del diente. Está situado en la cavidad pulpar o cámara pulpar. Tiene la misma forma que el diente, siguiendo el contorno del mismo. Tiene unos conductos que penetran en las raíces, contienen nervios y vasos sanguíneos. Su función va a ser darle vida al diente, darle protección en cuanto a estímulos como la temperatura, en el caso del frío o el calor. Su composición es de un 50% de material inorgánico, 30% de material orgánico y un 20% en agua. Las células que la componen van a ser los odontoblastos, los fibroblastos y los macrófagos. Y las fibras son las colágenas, reticulares, elásticas y oxitalán. Bioquímica del periodonto. Primero tenemos que saber qué es el periodonto y este lo podemos definir como el conjunto de tejidos sesados que rodean y soportan los dientes manteniéndolos en los huesos maxilar y la mandíbula. Este se va a dividir en 4 partes, las cuales son el cemento, el ligamento periodontal, la encía, el hueso alveolar. Bien, hablemos ahora del cemento. El cemento es un tejido conectivo mineralizado, así como la dentina. Su función principal va a ser la de servir de anclaje para las fibras periodontales del ligamento periodontal y en estas fibras están insertadas dentro del segmento. Es una región no vascularizado, no inervado y no se remodela así como el hueso, que sí se remodela ante factores externos. El cemento no se va a remodelar. El cemento se puede separar, el cemento se puede seguir formando, pero no va a cambiar según las fuerzas que se apliquen sobre él. Lo interesante es que tiene más contenido orgánico que la dentina, de 50 a 55% del contenido orgánico. El cemento lo vamos a poder encontrar en la unión con el esmalte en 3 presentaciones. En general, el 60% de la población va a tener un cemento que cubre la parte del esmalte. Esa es la más común. De ahí, el 30% de la población tiene una unión borde a borde, donde termina el esmalte, empieza el cemento. Y el 10% de la población, el esmalte que termina está separado del cemento, que empieza. Así que por lo tanto hay una zona de dentina sin cubrir bien. Tiene expuestas, lo que hace a este tipo de pacientes más sensibles al dolor cuando hay una recesión gingival. Por ejemplo, que pueda exponer esa parte del cuello del diente. El cemento va a presentarse en 3 tipos a nivel histológico. El acelular, donde vamos a ver aquí la dentina, vemos el cemento y vemos que no hay contenido de células en este cemento. Por lo tanto, esto se le llama cemento celular. Un cemento celular es una presentación donde vamos a ver el cemento y dentro de él vamos a encontrar un grupo de células que se llaman segmentocitos, que están atrapadas dentro del cemento. Y tenemos una presentación mixta, donde hay zonas que tienen ambos un segmento acelular y un cemento celular. Esta es la diferencia histológica, pero que refleja la propiedad de que tiene células dentro del cemento en ciertas zonas que le van a permitir mantener cierta homeostasis de una manera similar al hueso. Ahora les hablaré sobre el ligamento periodontal. ¿Qué es el ligamento periodontal? Bien, este es un componente del periodonto formado de tejido conectivo blando, muy vascularizado y celular, que une el cemento radicular del diente con la lámina dura del hueso alveolar de los maxilares. Este va a estar formado por un conjunto de fibras de colágeno que van a rodear a la raíz del diente. Se continúa con el tejido conectivo de la encía y se conecta con los espacios medulares a través de los conductos vasculares del hueso maxilar. Se va a tratar de un espacio entre el hueso y la raíz del diente de unos 0.3 milímetros y gracias a este tejido los dientes no están anquilosados al hueso como otras especies de animales. Bien, este tejido se va a desarrollar a partir de un saco o folículo dental que rodea el germen dental. Se forma concomitantemente con el desarrollo de la raíz y la erupción del diente. Las fibras colágenas que forman el ligamento periodontal se modifican durante la erupción y cuando se llega al contacto cruzal adecuado, las fibras del ligamento se asocian en fibras colágenas
dentoalveolares bien orientadas. Ahora, ¿cuál va a ser la función del ligamento periodontal? Bueno, él tiene como principal función la de unir al diente al hueso alveolar. Además, tiene otras funciones como va a proteger los vasos y los nervios de las lesiones por fuerzas masticatorias, va a transmitir fuerzas oclusales al hueso, va a conservar el tejido gingival y va a resistir el efecto de las fuerzas oclusales. También va a dar soporte, va a dar transmisión de impulsos nerviosos y va a dar nutrición. Ahora hablaremos sobre la encía. Esta es una mucosa, la cual es firme, resistente y gruesa, recubierta de epitelio estratificado y de un tejido conjuntivo. Esta tapiza los rebordes alveolares, rodeando el cuello de las piezas dentarias y se divide en dos regiones, en una encía libre o marginal y una encía fija o adherida. En la encía libre o marginal encontramos que esta no está unida al hueso alveolar subyacente y se extiende desde el borde gingival hasta el surco gingival. Se extiende como una lengüeta entre diente y diente, formando la papila o encía interdental. Tiene color rosado coral, superficie lisa, brillante y una consistencia blanda. Encía fija o adherida. Es la continuación de la encía libre, pero se encuentra unida al periósteo del hueso alveolar. Tiene color rosado pálido, consistencia firme y un aspecto rugoso. Sus características bioquímicas nos encontramos que el epitelio es queratinizado y sus células, los queratinocitos, sintetizan la citoqueratina. El corión presenta células conectivas, las cuales son fibroblastos, mastocitos, macrófagos, linfocitos T helper presentes en encías sanas, mientras que los linfocitos T killer, asesinos o citotóxicos, se encuentran en encías enfermas. La matriz extracelular del corión está formada por fibras colágenas, reticulares, escasas de fibras elásticas y fibras de elaunina y de oxitalán. Hueso alveolar, que es el hueso maxilar que rodea y contiene los alvéolos dentarios y nos servirá para fijar lo que es el diente, para fijar el tejido blando, que en este caso es la encía, y eliminar fuerzas generadas por la masticación, la deglución, contacto con los dientes o la fonación. Su composición es una variedad de tejido conectivo constituido por células y matriz extracelular. Aquí encontramos un 60% de sustancias minerales, un 20% de agua y un 20% de componentes orgánicos, que esto a su vez nos brindará rigidez y dureza, como también elasticidad y resistencia. Tendremos una matriz orgánica, la cual tenemos un 90% de colágeno tipo 1, un 10% de sustancias no colágenas, en este caso se divide en un 8% por glicoproteínas, fosfoproteínas y proteoglicanos y un 2% son enzimas. Y en minerales tendremos que es un 80% de hidroxiapatita, un 15% de carbonato de calcio y un 5% de otras sales minerales. Células. La célula principal es una osteoprogenitora, la cual dará origen a un preosteoblasto y un preosteoclasto. En los preosteoblastos dará origen a lo que son los osteoblastos, que estas son células encargadas de la síntesis, secreción y mineralización de la matriz orgánica, mientras que los osteocitos controlan la renovación de la sustancia fundamental del hueso e intervienen en el metabolismo del calcio. Por otro lado, en los preosteoclastos encontramos los osteoclastos, que estas son células grandes, multinucleadas, que contienen numerosas mitocondrias con gránulos de fosfato de calcio, y estas son encargadas de degradar la matriz y de la reabsorción ósea. Por otro lado encontramos células bordeantes óseas, las cuales son fusiformes y aplanadas. Estas revisten la matriz ósea y su núcleo es homogéneo y sus organelos escasos. Su estructura anatómica, al ser una extensión del cuerpo óseo de los maxilares, sigue la curvatura de los respectivos arcos dentarios. Aquí los alvéolos dentarios alojan las raíces de los dientes. En cada alvéolo se distinguen los dos tipos de paredes, tablas alveolares y tabiques alveolares. En su estructura histológica encontramos que el tejido óseo que forma las láminas compactas de los procesos alveolares que tienen un doble origen, la superficial que tiene un origen periodontal y el radiopaco,
y la interna es de origen medular y esponjosa.